Buenas tardes, bienvenidos a La Palabra Engendra Vida. El día de hoy escucharemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En lo personal, este es uno de los evangelios que presentan a Jesús con actitudes bastante humanas, bastante cercanas y muy tiernas. Los niños en la época de Jesús, como también en nuestra época, por qué no decirlo, están en una situación en desventaja con la sociedad. Los niños son una parte de la sociedad más vulnerable. Será por eso que Jesús opta por los niños. El que no se hace sencillo, débil, vulnerable, no entrará en el reino de Dios. La vulnerabilidad es una situación de debilidad. Es una situación en la que se queda expensa a lo que los demás puedan hacer por uno. Por ejemplo, un inválido, un minusválido, un parapléjico. Por ejemplo, un indígena, que es miembro de una sociedad que, aunque se aboga por sus derechos, pero en la realidad se les ve como personas de tercera clase o gente que no cabe en la sociedad. No quiero hablar de más estratos o de más grupos que en la sociedad realmente quedan excluidos. Quiero enfocarme en los niños. El texto del Evangelio nos dice cómo las madres, me imagino que su familia, dice la gente, llevó a Jesús a unos niños para que los tocara. Seguramente eran sus padres. Pero pasó algo muy inusual. De quienes esperaban que acercaran a Jesús, son aquellos que los alejaban y se lo impedían, como eran los discípulos. Esto es motivo de reflexión para todos nosotros. Jesús, ante esa acción de sus discípulos, se molesta, se disgusta, dice el texto, y entonces hace una declaración: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos». Ojalá que nosotros pongamos mucha atención y demos una respuesta de compromiso a esto que Jesús nos pide. Los niños hoy en día, como lo dije al inicio, son un sector de la población o de la sociedad bastante vulnerables. Tienen derechos reconocidos por la ONU. Los derechos humanos también velan por los niños. Pero en realidad vivimos en una sociedad individualista, en donde se busca satisfacer las necesidades personales sin respetar o sin velar por las necesidades de los demás, sobre todo de los niños. La necesidad de ser respetado, de ser amado, de ser enseñado, de ser educado. Las necesidades básicas, no se diga, de vestido, de sustento, de comida, pero hay otras necesidades que también al ser humano los van formando. Hoy en día, lamentablemente, hay quienes abusan de los niños, los explotan por medio del trabajo, por medio del abuso sexual también, el uso de los niños por el abuso sexual, la trata de blancas, el secuestro de los niños para vender sus órganos, o los niños que son sacados del seno familiar para implicarlos en la guerrilla. Esto es algo lamentable. Es algo que debe de llenarnos de tristeza y de preocupación.
Hoy Jesús nos dice una gran verdad y nos invita y nos exhorta y nos manda: dejen que los niños se acerquen a mí. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿verdaderamente te esfuerzas cada día tú como padre, como abuelo, como tío, como amigo de la familia, de procurar que los niños reciban una formación espiritual, que los niños conozcan a Dios, que los niños conozcan a Jesús, que los niños se comuniquen con Dios? ¿Te esfuerzas? ¿Buscas eso o no? Yo los invito a ustedes que trabajemos, que luchemos para que a los niños nadie les impida acercarse a Dios, ni mucho menos los discípulos, ni mucho menos los seguidores de Jesús. Al contrario, tenemos que trabajar y que colaborar para que los niños puedan tener esa oportunidad de crecer espiritualmente, porque eso es lo que da sentido a la vida, lo que da sentido al corazón. Solamente Dios puede llenar nuestro corazón, solamente Dios puede saciar todas las necesidades del ser humano. Por otra parte, el tema del reino. Solo el que se hace como niño entrará al reino de los cielos. En el reino de los cielos no cabe el despotismo, el egoísmo, el individualismo. No cabe la soberbia, no cabe la lujuria, no cabe la ambición ni el odio. Los niños son sencillos, abiertos, no rencorosos, disponibles, confiados en sus padres, en los adultos, ingenuos, llenos de amor. Los niños son como esponjitas que lo que les des lo reciben. En el reino de Dios solamente lo construyen aquellos que trabajan por la paz, por la justicia, por la verdad, por el amor. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, y les invito de manera especial a unirnos a la oración que el Papa nos está invitando a hacer para pedir por la paz en el mundo, especialmente en este momento por la paz en Rusia y en Ucrania. Hasta luego, gracias por escucharme, gracias por seguir en este espacio de La Palabra Engendra Vida.